Vamos a leer del versículo 1 en adelante y dice de esta manera: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Zacarías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido ella, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos terminados, y con esto los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según todos ellos por su nombre, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías. De los hijos de Arim, Masías, Elías, Samías, Jeiel y Usías.
De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael y Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josab, Simei, Kelai, Esquelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los postreros, Salum, Terem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Benjamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jael, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De los hijos de Bai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Ban, Mesulam, Maluc, Adai, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Paom, Moab, Asna, Kelai, Beaía, Maasías, Matanías, Besalei, Buí, Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Samarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata, Sabal, Eliezer, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Beanías, Bedías, Kelui, Benaías, Beremot y Eliasib. Y Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Binu, Semui, Selemais, Natán, Adaía, Macnadebai, Sasai, Sarai, Asael, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Selem, Matías, Elab, Jalab, José y Banaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Bueno, algo histórico, algo largo todo este capítulo, pero nos va a ayudar para comprender lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos. Y hoy vamos a aprender un poco, hermanos, esta porción bíblica con este tema. El llamado a la reforma espiritual es el tema que quiero compartir con ustedes. El llamado a la reforma espiritual. Mis hermanos, la reforma espiritual es necesario cuando el pueblo de Dios se corrompe, cuando el pueblo de Dios olvida la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios se olvida de los mandamientos de Dios, de los preceptos de la palabra de Dios. Cuando el pueblo se olvida de sus leyes, pues es necesario que haya una reforma espiritual. Y esto es lo que pasó con este pueblo, de acuerdo al pasaje que hoy nos va a enseñar algunas verdades en relación a nuestro tema. Y nuestro tema hoy es el llamado a la reforma espiritual. ¿Cuál es una primera verdad que podemos encontrar en este capítulo? Quiero que notemos lo que dice el versículo 2, que dice de esta manera: entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Hermanos, una primera verdad que podemos aprender sobre el llamado a la reforma espiritual es que es un llamado de reconocimiento de pecado. Si el hombre, leyendo la palabra de Dios, no reconoce que ha pecado delante de Dios, si el hombre, meditando en la palabra, en sus mandamientos, preceptos, no reconoce que ha pecado delante de Dios, tristemente, ni por más que sea religioso el hombre, delante de Dios, Dios pues no lo escucha, no le responde, no hay una relación con Dios, porque hay algo que hace que esto no sea real en una relación genuina entre el hombre de fe y Dios. Podemos ver acá que este dirigente, no involucrado en los matrimonios mixtos con naciones paganas, prácticas paganas, podemos nosotros ver, por cuanto su nombre no aparece en la lista de los versículos 18 al 44, aunque su padre y 5 tíos paternos aparecen en el versículo 26, este hombre fue valiente y escogió obedecer a Dios antes que complacer a sus parientes, a sus familiares.
Y esto es algo, hermanos, que nos debe de enseñar grandes verdades. Somos tentados nosotros que cuando vemos flaquezas, vemos pecados, vemos escándalo, vemos pecados públicos, somos tentados a veces: mi pariente es mi papá, es mi hermano, es mi tío, es mi abuelo, mi sobrino, pues yo no voy a decirle nada, que viva él como quiera. Pero este valiente varón, Esdras, nos ayuda a comprender que habían otros que tenían el mismo sentir, aunque no se habían contaminado con este pecado. Nos ayuda a entender que sus propios parientes estaban viviendo de una manera incorrecta delante de Dios. Casarse con mujeres no de la misma fe de los judíos. A pesar de esto, hay una esperanza para Israel. Y esta esperanza se centra en el amor de Dios, en el pacto y en el perdón de los pecadores que se arrepienten sinceramente, siempre reconociendo sus pecados, que es lo que Dios empieza a ver en el corazón del hombre de fe. Secanías habla en nombre de toda la multitud, tal vez, quizás en virtud de un común acuerdo antes de que esto se diera. Pero aparece otro nombre que es Jehiel. También se menciona esto en el versículo 26. Es posible que el padre del mismo Secanías haya tomado una mujer extranjera. Podemos ver que la palabra que resalta acá es reconocer que han pecado, pero dicen ellos: hemos pecado. La palabra pecado, la palabra que se traduce tomamos, no es para lo que se usa habitualmente para hacer referencia al matrimonio y su significado literal. Y es que esta pequeña fracción bíblica nos ayuda a entender: hemos dado una casa. Y es posible que las palabras de Secanías den a entender que estas relaciones ilícitas no eran un matrimonio en el sentido estricto, dando a entender que muchos de ellos sí habían tomado mujeres y se habían casado con estas mujeres, pero otros solo habían vivido o estaban viviendo en fornicación sin algo legal de por medio. Secanías admitió la culpa nacional. El caso es triste, pero sin salida. Hermanos, cuando nosotros podemos analizar lo que estaba ocurriendo acá en el término humano de sentimiento de núcleo familiar, el caso es triste, pero sin salida para los hombres de poca fe. Pero podemos comprender que para los hombres de fe el caso es triste, pero no sin salida. Ha de haber alguna salida. La enfermedad amenazante era real, pero no incurable. Es lo que hay acá de fondo para los hombres de fe. Y entonces nosotros podemos ver que el llamado a la reforma espiritual es un llamado de reconocimiento de pecado. ¿Dónde peca el hombre de fe? ¿Dónde peca el pueblo de Dios delante de Dios? Ahora que el pueblo empieza a lamentarse, parece que es derramado un espíritu de arrepentimiento. Ahora hay esperanza que Dios perdone y tenga misericordia por reconocer que han pecado delante de Dios. Mis hermanos, el pecado que rectamente nos perturba no nos destruirá, porque es señal de que Dios está trabajando en nuestro ser interior. En momentos melancólicos debemos observar, mis hermanos, que está por nosotros como también está en contra nuestra cuando esto puede suceder en cualquier núcleo familiar. Podemos nosotros comprender y pueda que haya buenas esperanzas por medio de la gracia, aún donde hay un sentido de gran culpa ante Dios, reconociendo que han pecado. Podemos nosotros aprender que el caso es simple. Lo que se hizo mal debe deshacerse de nuevo en la mayor medida posible. Nada menos que esto es el arrepentimiento verdadero, dejar lo que no agrada a Dios. El pecado debe quitarse de acuerdo a la palabra del Señor. Si debe de quitarse, resueltos a no tener nunca nada más que hacer con esto, lo que se ha obtenido injustamente debe restaurarse para nosotros recordar la exhortación de la palabra del Señor. Levántate y ten buen ánimo, reconociendo tu pecado. Es el mensaje que hay de fondo. Llorar es bueno delante de Dios en este caso, pero reformar es mucho mejor. En cuanto a estar desigualmente unidos con incrédulos,
Tales matrimonios son ciertamente pecadores y no deben hacerse, pero ahora no son nulos como lo eran antes que el evangelio terminara la separación de judíos y gentiles. O sea, en cierta forma el evangelio pues viene a sacar a luz la esencia de este problema, para comprender que la fe en Cristo distingue ahora a los cristianos de todas las razas y creencias de este mundo. Y no cambia el principio si hay matrimonios mixtos, pero reconocer cuando se ha pecado, cuando Dios es la mejor evidencia contra todo lo que es Dios, porque así lo revela su palabra. Cuando nosotros vemos esto, nos ayuda a comprender entonces este problema serio que había en el pueblo de Israel. ¿Por qué era un problema serio? ¿Por qué era serio el problema? Sencillamente porque muchos judíos se habían casado con mujeres extranjeras, pero estas mujeres no dejaban sus prácticas de sacrificar niños a sus dioses, no dejaban sus prácticas de tener muchos dioses, no dejaban otras prácticas paganas que ofendían a Dios. Y si podemos ver todo el contexto, no nos da tiempo de toda la maldad que hacían estos pueblos y naciones paganas delante de Dios. Y no era agradable delante de Dios que los judíos se casaran con estas mujeres, porque no daban evidencia de conversión, de cambio. Y por esta razón es que la palabra de Dios nos está enseñando hoy que el llamado a la reforma espiritual es un llamado de reconocimiento de pecado. Hermanos, ¿quién es su esposo? ¿Quién es su esposa? ¿Realmente hay evidencia de una nueva vida, una nueva regeneración? ¿Realmente los dos dan evidencia de que en realidad no hay prácticas pecaminosas, públicas, escandalosas que ofenden a Dios? Usted puede ver el rostro a su esposo, a su esposa. Si en realidad hay algo diferente. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el llamado a la reforma espiritual es un llamado de reconocimiento de pecado. Si ni siquiera hay ojos espirituales para ver si esto es pecado o no pecado, es porque está ciego espiritualmente. Pero quiero llevarles al versículo 10, que nos da otra respuesta para complementar acá la idea sobre el llamado a la reforma espiritual. Dice el versículo 10: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Pareciera ser que esta idea es monótona, pero en realidad, mis hermanos, marca la diferencia de una idea que hay de fondo. El llamado a la reforma espiritual es un llamado de confrontación al pecado, no solo de reconocer que hemos pecado, sino también de confrontar el pecado. Confrontar el pecado nos ayuda a comprender que los términos de la acusación de Esdras han aparecido antes en alguna fracción en su contexto, cuando dice: añadiendo así sobre el pecado de Israel. Nos ayuda a ver, hermanos, que Esdras son uno de los pocos líderes que no hablan tras la espalda. Como hombre líder maduro, trata la manera de guiar a su pueblo para decirles: miren, ustedes están mal delante de Dios. Nos ayuda a ver la realidad de lo que es la responsabilidad de un liderazgo. Para entender un poco que la semana pasada aprendimos que lo correcto es hablar directamente contra alguien que peque públicamente o escandalosamente. Nunca le hable en la espalda, nunca use a otros. Si Dios le da el privilegio para ayudar a otro que está mal, háblele de manera sincera, correcta, para que entendamos que Esdras confrontó acá de manera directa con su pueblo. Hermanos, el regreso después del cautiverio había significado que todos los pecados pasados de Israel habían sido perdonados. Cuando regresaron los del pueblo de Israel del cautiverio, pues muchos habían tenido ese problema, pero eso Dios ya los había perdonado. Pero ahora regresa la noticia y llega a entender este sacerdote Esdras, pues el pueblo volvió a pecar otra vez. Volvieron a tomar mujeres otra vez de naciones paganas. Hermanos, Esdras apunta a la existencia de nuevos pecados, más allá de lo que ya había sido perdonado en tiempo pasado, y ahora el pueblo tropieza de nuevo.
y con ellos a la posibilidad de una nueva ira de Dios, un nuevo juicio de Dios. Pero Esdras de esta manera confronta el pecado con su pueblo, y él se involucra para enseñar a su pueblo. Haya esperanza concerniente al pueblo cuando ellos estén convencidos de no solo es bueno confrontar y separarse de sus pecados, sino que es necesario, debemos hacerlo, o somos deshechos nosotros por la ira de Dios. Llega su momento en que Dios trata con nosotros. Tan rica es la misericordia y tan abundante la redención de Dios, que hay esperanza para el más vil pecador, que cuando oiga el evangelio y esté dispuesto a aceptar la salvación gratuita cuando se confronta el pecado, sale en evidencia que no es nada más reconocer el pecado, sino confrontar el pecado. Cuando los pecadores se lamentan de sus pecados y lo confrontan, tiemblan a la palabra de Dios y hay esperanza que los abandonen. Esto es lo que hay acá, de acuerdo a la porción bíblica. Se acordó cuidadosamente cómo debían realizarse este asunto. Eso que se resuelve apresuradamente rara vez resulta duradero. Líderes, ancianos, familias y todo el pueblo fueron confrontados con este pecado de tomar mujeres extranjeras y tener hijos. Habían ofendido a Dios. Y cuando nosotros vemos esto, podemos ver entonces, reconocer el pecado es diferente que confrontarlo, porque estas dos palabras deben de existir en la realidad del hombre de fe para comprender muchas verdades bíblicas. Y nos está enseñando la palabra del Señor que el llamado a la reforma espiritual es un llamado de reconocimiento de pecado, pero también es un llamado de confrontación al pecado. Estos dos pensamientos deben de estar presentes, estas dos verdades. Yo reconozco que he pecado, pero yo no voy a confrontar eso. Yo reconozco que el pueblo ha pecado, pero yo no voy a confrontar eso. Ahora Esdras no, Esdras es muy íntegro, muy bíblico. Sabía lo que estaba en ofensa delante de Dios. Y hermanos, para complementar la idea acá, el llamado a la reforma espiritual, noten lo que dice el versículo 17, para complementar esta idea, la lección que tenemos para hoy. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Para entender acá, mis hermanos, sobre el llamado a la reforma espiritual, también es un llamado de sentencia divina sobre el pecado. ¿En qué nos ayuda a comprender esto? Este relato en el que se reúne el proceso judicial demuestra que fue llevado adelante por autoridades del pueblo de Israel, de la comunidad debidamente designada para tal fin, y que por lo tanto no fue una iniciativa muy privada de Esdras, sino colaboraron todos los que estaban a cargo de la ciudad para poder ayudar al pueblo a darle salida a sus problemas. Noten que esta porción bíblica, en el contexto hay una palabra que es muy fuerte, que es inquirir sobre el asunto. Y aquí la idea que hay, mis hermanos, es realizar una investigación rigurosa, detallada. Era una parte de las obligaciones de los jueces para no hacer juicio premeditado, sino estar consciente que es una realidad de lo que se estaba viviendo. No iban a juzgar de la noche a la mañana. Ellos tenían que ver el censo, las familias, sus problemas, y dice la Biblia que esto duró 3 meses. Y no solo lo hizo uno, lo hicieron varios líderes. ¿Y en qué nos ayuda a comprender esto? Que el llamado a la reforma espiritual sí es un llamado de sentencia divina sobre el pecado. Ellos como líderes estaban cumpliendo su trabajo. Inquirieron sobre el asunto. Pero también si toda la investigación duró 3 meses, si se precisó de 3 meses para rectificar la situación en todos los casos, después de lo cual el pueblo estuvo preparado para celebrar una Pascua con una conciencia más limpia, pero primero se tenía que hacer lo que es agradable delante de Dios.
Esto nos ayuda a comprender que los mejores reformadores no pueden sino hacer su empresa. Cuando el Redentor mismo venga a Sión, efectivamente quitará la impiedad de Jacob. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que hay de responsabilidad cristiana, porque cualquiera puede pensar, pastor, pero eso fue en el pueblo de Israel, pero en la iglesia ya nada tiene que ver. Pero el principio no cambia. Y es lo que acá nos va a enfocar esta porción de la palabra del Señor, que el llamado a la reforma espiritual es un llamado de sentencia divina sobre el pecado. Mis hermanos, cuando se arrepiente y se abandona el pecado, Dios lo perdonará. Lo perdonará, pero la sangre de Cristo, nuestra ofrenda por el pecado, es la única expiación que quita nuestra culpa. Ningún arrepentimiento o enmienda aparentes beneficiará a los que le rechazan a Él, pues la dependencia de sí mismos le demuestra aún no humillarse delante de Dios, porque cree en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, en sus propias emociones, en sus propias decisiones, y no tomar la dirección de acuerdo a la palabra de Dios. Solo saca a luz que este hombre no es de fe. Pero para los que son de fe, dice la palabra de Dios que todos los nombres escritos en el libro de la vida son los de los pecadores penitentes, no de persona con justicia propia que piensan que no necesitan arrepentirse y confrontar su pecado. La sentencia fue dada, y todos los que tomaron mujeres extranjeras y contaminaron la fe judía, levantaron hijos e hijas, debían tomar esta decisión: despedir a estas mujeres, despedir a sus niños de retorno a sus países. ¿Saben qué doloroso es eso? Hemos pecado. ¿Qué significa que hemos pecado? Ya reconocimos que hemos pecado, ya también confrontamos el pecado, pero ahora viene la aplicación. Despidan a esas mujeres, despídanse de sus hijos. Aquellos que fueron a tomar mujeres amonitas, cananitas, amorreos, ninivitas, que retornen. Y dice que pasaron llorando: se va a ir mi mujer, se va a ir mi hijo. Pues se tenían que ir. Y miren cuál fue la sentencia: se fueron, despidieron a sus mujeres y mandaron con sus hijos. Y la pregunta acá, pastor, ¿y eso no es injusticia? Pues el asunto es que acá lo que está de fondo, hermanos, lo que está de fondo acá es que en la vida de estas mujeres que ellos tomaron no había evidencia de conversión, de arrepentimiento, de confrontación al pecado. Y entonces viene la palabra del Señor y dice que el llamado a la reforma espiritual es un llamado de sentencia divina sobre el pecado. La sentencia fue dada y todos los que tomaron mujeres tenían que actuar. Si es una escena muy dolorosa, dejar esposa, hijos, pero necesaria para no seguir contaminando al pueblo de sus creencias y prácticas paganas contra el Dios de Israel. Esto fue la sentencia divina contra este pecado, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a sus leyes, principios, preceptos. ¿Y saben cómo lo dice el apóstol Pablo? En pocas palabras. Cualquiera dirá, pastor, pero eso fueron los judíos, nosotros ya somos la iglesia. ¿Saben cómo lo dice el apóstol Pablo? Que sigue el principio: no os unáis ¿en qué, hermanos? En yugo desigual. Hermosas jovencitas, jóvenes, angelitos, por favor no busquen compañeros para el futuro que no sea de su fe, porque van a sufrir. Tarde o temprano se va a desmoronar cuando algo no está fundamentado sobre la fe. Hay pastores que se va a convertir, dice que se convirtió, levantó la mano. Pastor dice que también se quiere bautizar. Eso solo el tiempo va a sacar a luz cuando en su momento se dé cuenta que esta mujer le diga: yo creí en tu Dios porque me presionaste. Yo también levanté la manita para bautizar, pero es por tu culpa. Yo no creo nada de eso. Va a llegar el momento en que eso sale a luz.
Y esto fue la sentencia divina contra este pecado de acuerdo a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos recuerda: no os unáis en yugo desigual. Mujercitas, jovencitos, o hombres que ya están viudos, o mujeres, si quieren rehacer su vida, tomen en cuenta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, se va a sufrir. Tarde o temprano va a salir a luz quién es quién. Y por eso la palabra del Señor nos pinta este cuadro muy doloroso. Dice que lloraron amargamente. Se va a ir mi mujer, mi hijo. Lloraron amargamente. Tan bonito estaba la filistea. Sí, pero lo tenés que mandar a su país. Tan chulo la cananea. Sí, pero se tiene que ir. Tan hermoso salió, de ojos azules ese mi patojo. Sí, pero lo vas a tener que regresar. Qué doloroso este cuadro. Y algunos, pastor, pero eso ya nada que ver con nosotros. Claro que sí. Aquí lo que está en juego es la fe en Cristo. La fe no se puede imponer y obligar a nadie. Nosotros solo tenemos la responsabilidad de compartir. Cuando hay una conversión legítima, pura, cuando hay una conversión original, es el Espíritu Santo quien mueve el corazón, el alma, para que el hombre reconozca que ha pecado, confronta el pecado, pero también sabe que hay una sentencia divina si esto no es real, pero hay una gloria eterna para los que en realidad ponen su fe en Jesucristo. ¿Creemos esa verdad? No estoy regañando a los jóvenes ni a los solteros, independientemente de qué edad tengan. No. Estoy recordando qué le pasó al pueblo de Israel. Y como me dijo un hermano: mire, pastor, también usted no hable porque está joven. Sea cual fuere, soltero, viudo, sea cual fuere, los principios bíblicos no cambian. El Señor no está prohibiendo el buscar compañía, no, pero debemos de hacerlo en el orden de la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Oremos por nuestros jóvenes, oremos por nuestras señoritas, porque tienen emociones, tienen sentimientos. Si no están al tanto de la palabra de Dios, el mal sigue trabajando. Hasta entre 5, 10 o 15 años, 2 años, 3 años puede salir a luz: yo no soy cristiano evangélico, yo no soy discípulo de Cristo, yo regreso a mi mundo antiguo. Y eso pasa, y sigue pasando. Pero acá es lo que pasó de acuerdo a la palabra del Señor, el llamado a la reforma espiritual. Es un llamado de reconocimiento de pecado, es un llamado de confrontación al pecado, es un llamado de sentencia divina sobre el pecado. Porque cuando esto toca el corazón, el estar enamorado de una mujer, de amar mucho al hijo, pero por asunto de fe se va a tener que ir, ¿qué dolor es eso? Porque se ha sembrado iniquidad delante de Dios. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? Orad para no caer en tentación. Porque filisteos y filisteas en el mundo abundan. Pero también hay hombres regenerados y mujeres regeneradas dentro del pueblo de Dios, que está esperando a su hijo, a su nieto, para que hagan vida y glorifiquen a Dios en familia, en una misma fe, para gloria y honra del Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.